esta cosa ya. Ahí está. Ya. Bien, un gusto en verlos. Ahora sí, buenos días a todos. Y qué bueno que ya podamos seguir las clases de nuevo. Lo que pasó es que el enlace anterior era repetitivo, ¿cierto? Pero se habían acabado las repeticiones y pensé que no iba a funcionar, pero sigue funcionando, así que vamos a seguir usando el antiguo, lo voy a actualizar para que no haya problema. Pero la clase la vamos a seguir haciendo con este mismo enlace, ¿ya? Después, si se acuerdan bien, estábamos viendo la fuerza sobre una corriente eléctrica, o más bien un cable que lleva corriente eléctrica. Y eso es bien importante porque los motores eléctricos y los generadores eléctricos todos se basan en el concepto de que el campo magnético ejerce una fuerza sobre una corriente que se está moviendo por un cable. Así que vamos a seguir, vamos a hacer un ejemplo que nos va a ilustrar qué es lo que pasa. ¿Ya? Veamos, espero que funcione bien. Ahí. En un segundo vamos a... ustedes me dicen, a ver, veamos. Esto hay que apuntarlo hacia allá. Ahí estamos, ¿cierto? Ya. Si no se ve bien por la resolución y por la velocidad del internet, me avisan. Sospecho que la velocidad de internet es para variar lenta. Denme un segundo para echar una miradita a... ¿cómo está mi velocidad de internet? Bueno. Ya, entonces, miren, voy a repasar, pues como han pasado algunos días, vamos a repasar lo que vimos la semana antepasada, y es el ejemplo de una espira rectangular. En esta espira, una espira rectangular que tiene lado B de ancho y altura A. La corriente entra por este punto, sigue por acá, sigue hacia arriba, va hacia allá, baja y sale, ¿ya? La corriente se da una vuelta. La corriente es I. Y además de esta corriente, tenemos un campo magnético que es este campo que está aquí, B igual a B0 según I, ¿ya? El campo magnético apunta según el eje X, apunta hacia la derecha, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con la fuerza y qué pasa con el torque. La fuerza, según lo que habíamos visto en la clase anterior, no me acuerdo cuál, es I por L cruz B. Para repasar un poco, esta fuerza es sobre un cable recto. Ya. Esta fuerza es solamente sobre un cable recto. ¿Ya? Si el cable es curvo, entonces no funciona. Hay un problema de iluminación ahí. A ver. Ahí sí.
Ya. Entonces, como aquí tenemos un cable que no es recto, sino que se da varias vueltas, vamos a separarlo en 4, de tal manera que cada uno de estos 4 es un cable recto. Ahora, la fuerza total va a ser la suma de las fuerzas sobre los 4 cables. La fuerza total es igual a F1 más F2 más F3 más F4, ¿cierto? ¿Y qué es lo que son 1, 2, 3 y 4? Son el cable 1, la fuerza sobre el cable 1, más la sobre el cable 2, 3 y 4. ¿Ya estamos? Ahora, como es un cable recto, es más o menos fácil. Entonces, empecemos por el cable 1, F1. F1 es I por L cruz B. ¿Y cuánto vale I? La corriente vale la corriente que nos dan en el problema, que es I. Por lo tanto, es I por L. ¿Qué es lo que era L? Este L es el vector largo. Acuérdense que definimos un nuevo vector que se llama el vector largo. ¿Y cuál es el vector largo? El vector largo es un vector cuyo módulo es el largo del cable y cuya dirección es la dirección de la corriente. ¿Ya? Entonces, L, estamos en el 1 es este que está acá, el largo de este cable es B, ¿cierto? A ver, vamos a anotarlo aquí al lado para que L1, ¿cuál sería? L1 sería B porque B es el largo del cable. ¿Y cuál es la dirección de la corriente? La corriente se mueve sobre el eje X hacia la derecha, por lo tanto la dirección es Itongo. ¿Ya? ¿Y cuál es B? B es un dato, B es B sub 0 Itongo. Entonces, ¿qué tenemos acá? B Itongo cruz B sub 0 Itongo. Ahora, por si se enredan, acuérdense que aquí tenemos escalares y vectores, ¿ya? Este es un escalar, 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 y este es un vector y un vector. Ahora, acuérdense que los escalares son asociativos y son conmutativos, ¿ya? Tienen la propiedad conmutativa, por lo tanto, esto yo lo puedo escribir, esto es bien básico, por si acaso. Lo puedo escribir como I por B0, o sea, puedo mover este B0 y lo pongo allá, pero el I no lo puedo mover y me queda I cruz I. ¿Cuánto vale I cruz I? Eso vale 0. ¿Ya? ¿Cuánto vale F2? F2 vale el segundo cable. Vale I, porque la corriente sigue siendo I. Después, L, ¿cuál es L? L es un cable que va hacia arriba. Por lo tanto, y el largo es A. ¿Cuál es la dirección de este cable 2? La dirección de la corriente va hacia arriba, por lo tanto, la dirección es J tonco. Cruz B sub 0 y tonco. ¿Cuánto me da eso? Me da por I, por A, por B0. ¿Cuánto vale J cruz I? J cruz I, a ver. ¿Catongo o menos catongo? Vale menos catongo. Ya, ahí tenemos F2. F3, ¿cuánto vale? F3 es este de acá. Vale I, porque la corriente sigue siendo la misma. Acuérdense que la corriente no tiene signo, es corriente solamente. No es negativa o positiva, sino que es solamente corriente. Ya, el vector largo vale B, pero la dirección es hacia la izquierda. Por lo tanto, es menos Itongo. Esa es la dirección. El vector largo entonces vale B por menos Itongo, cruz B sub 0 Itongo, ¿ya?
¿Y eso cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque ahí tengo I cruz I, igual que arriba, I cruz I es 0. ¿Cuánto vale F4? Ya, F4 vale esta de acá. F4 vale I por A, pero ahora la corriente va hacia abajo. Por lo tanto es menos J tongo. Cruz B sub 0 y tongo. ¿Y cuánto vale eso? Vale I por A por B0. ¿Y cuál es la dirección? La J cruz I es menos K tongo. Pero con otro menos me da más. Por lo tanto, este sería K tongo. Ya. ¿Cuál es la fuerza total? La fuerza total vale la suma de todos estos 4 de acá, ¿cierto? Esta F1 vale 0, F2 vale menos IAB0 catongo, pero F4 vale IAB0 catongo, por lo tanto este más este valen 0 y este también vale 0, por lo tanto la fuerza total es 0. Perfecto. Todo este trabajo para encontrar que es 0. Bueno, resulta que la fuerza total en una espira cerrada es siempre 0. Independiente de la forma. Eso ya también lo vimos en la clase anterior. Si esta espira fuera triangular, la fuerza total sería 0. Si la espira fuera redonda, también la fuerza total sería 0. Eso es una regla que aplica a cualquier espira cerrada. Ojo, cerrada, no abierta. Y cerrada significa que la corriente entra por un punto y sale por el mismo punto, o casi por el mismo punto. Ya. Resulta que la fuerza es 0, pero el torque no es 0. Ese es el torque. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Ya, veamos. Vamos a anotar aquí para que no se me olvide. F2. Voy a anotarlo acá para que no se me olvide. F2 vale menos IAB0 catongo, menos IAB0 catongo. Y F4 vale menos F2. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que es el torque? El torque es T, es un vector, y se define como R cruz F. El torque lo vieron en Física 1, así que me imagino que se acuerdan y se acuerdan perfectamente. Ya, entonces, veamos ahora, igual que antes, el torque total va a ser igual a el torque 1 más el torque 2. ¿Por qué estos 4 torques? Porque tenemos 4 cables y sobre cada cable hay una fuerza. Y si hay una fuerza, entonces hay un torque. Ya, ahora, resulta que el torque tiene un R. Y el R significa que tenemos que determinarlo de acuerdo a un cierto origen. ¿Cuál origen? Puede ser cualquiera, pero por supuesto hay que elegir el más fácil. Entonces, el R, la fuerza es un vector es un vector que se puede mover y se puede poner en distintos lugares. Pero el R no, R es un vector que está referenciado siempre a un origen, y el origen vamos a usar este origen de acá, el origen del sistema de coordenadas, que es el L. Entonces, empecemos por el principio. Torque 1, ¿cuál va a ser? Va a ser R1 cruz F1. Más o menos obvio, ¿cierto? Ya. F1 es la fuerza que hay sobre el cable 1. Pero resulta que aquí yo tengo una fuerza y aquí yo tengo un cable largo. ¿Dónde está aplicada esta fuerza?
¿cierto? Está aplicada aquí, al medio, allá. Resulta que esta fuerza es en el fondo una fuerza distribuida. Cuando nosotros hicimos el cálculo, acuérdense que el cálculo original es a partir de una integral. Una integral significa que yo estoy sumando las fuerzas sobre cada pedacito del cable, ¿ya? Entonces, esta fuerza es la suma de todas las fuerzas sobre el cable, sobre los pedacitos de cable. Y como es una suma de toda esta cosa, esta fuerza representa la fuerza total aplicada en el centro del cable. O, si se acuerdan bien, en el centroide. ¿Ya? Cuando uno tenía fuerzas distribuidas en física 1, esas fuerzas distribuidas se aplicaban sobre el centroide del cuerpo, ¿ya? La mayor parte de las veces el centroide está en el centro, pero no necesariamente pasa eso. No todas las veces es así. Pero en este caso y en la mayoría de los casos que vamos a ver en el curso, el centroide está en el centro. Ya. Entonces, la fuerza 1 se aplica, F1, lo voy a anotar aquí, F1 se aplica en el centro del cable. Y por lo tanto, R1 vector al centro del cable. ¿Ya? R1 es un vector que va al centro del cable. Entonces, ¿cuánto es R1? R1 es un vector que va desde el origen hasta el centro del cable 1. ¿Cuánto sería eso? El cable tiene un largo B, por lo tanto el centro está a B medios, y la dirección, ¿cuál sería la dirección? Sería Itongo. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, R1 es un vector que va al centro del cable y, bueno, eso. ¿Cuánto es F1? ¿Cuánto era F1? Si se acuerdan bien, F1 era 0. Por lo tanto, en este caso tenemos T1 igual 0. ¿Ya? Entonces, el primer torque vale 0. Pero tenemos 3 torques todavía. Veamos, ¿cuál sería T2? A ver, voy a anotarlo por aquí. T1 igual 0. Torque 2 vale R2 cruz F2. ¿Ya? ¿Estamos? El torque 2 es un torque que se aplica en el centro del cable 2, por lo tanto se aplica en ese punto. Ya F2 entonces actúa sobre ese punto y R2 va desde el origen hasta ese punto de ahí. Por lo tanto, ¿cuánto sería R2? R2 es un vector, es este vector. Ese vale R2. Lo voy a anotar ahí, ¿cierto? R2 vale B Itongo más A medios J tongo, ¿cierto? El vector R2 vale la suma de este vector más ese vector, ¿cierto? Acuérdense, si tienen dudas, interrúmpame porque yo no estoy mirando el chat. Ya. Y por lo tanto, ¿cuánto va a ser T2? T2 va a ser B Itongo más A medios J tongo cruz F2. F2 era menos I por A por B0 K ¿ya? Ya, lo vamos a hacer
explícito para por si alguien se enreda por ahí. Primero, este es un producto cruz y aquí tengo una suma, por lo tanto tengo que aplicar la propiedad distributiva. Entonces, es este por S más este por S, o S por S más S por S, ¿ya? Entonces sería B menos B por I por A por B0 y cruz K, este por S por S por S, ¿ya? Con un menos y I cruz K. Fíjese bien que el I cruz K están en el mismo orden, ¿ya? I va primero y después va K, ¿ya? Más el otro. A medios por I, bueno, en realidad hay un menos, aquí tengo un menos. Menos a medios por I por A por B0, J cruz K. ¿Ya? ¿Y eso cuánto me da? Me da menos B por I por A por B0. I cruz K, ¿cuánto vale I cruz K? Regle la mano derecha. I JK. I cruz K vale menos J. Por lo tanto, vale, vamos a ver ahí, menos J. Menos a medios, a cuadrado medios, por I por B0, J cruz K, de nuevo, I JK, J cruz K vale I, por lo tanto, I pongo, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos entonces cuánto vale T2. Vamos a anotarlo acá abajo, más ordenadito, T2 es igual a menos con menos da más, va B por I por A B0 J tongo menos A cuadrado medios por I por B0 y tongo. Ya, ahí tenemos T2. Sigamos. ¿Cuánto vale T3? R3 cruz F3. ¿Ya? R3, ¿a dónde está R3? R3 está acá arriba, está en el medio de ese cable, por lo tanto R3 sería ese. ¿Ya? Pero resulta que F3 valía 0, por lo tanto R3 cruz F3 vale 0. ¿Cuánto vale T4? R4 cruz F4. R4 es el vector que va al medio del cable 4, por lo tanto R4 apunta hacia allá. R4 es fácil, valdría a medios según Itomo. ¿Ya? Cruz F4. ¿Cuánto vale F4? F4 vale menos F2, ¿cierto? F4 vale I por A por B0 catongo. Ya, ¿y cuánto sería eso? Sería A cuadrado medios por I por B0 y cruz K. Y cruz K sería
I cruz K, I cruz, estaba pensando, I, J, K, I cruz K vale menos J tongo. ¿Ya? Y este sería T4. ¿Cuál es el torque total? El torque total sería la suma de estos 4 torques, ¿cierto? Torque total sería T1 más T2 más T3 más T4. T1 y T3 valen 0, T2 y T4 no valen 0. T2 lo tenemos aquí, T4 lo tenemos allá. Entonces sumamos estos dos y ¿qué nos queda? Me equivoqué en algo por ahí. Ah, no, está bien. Al menos al cuadrado. Me equivoqué en algo por ahí, pero no importa. Vamos a dejarlo así por ahora. El torque 4 valdría la suma de estas 4 cosas. ¿Ya? Y fíjense que el torque total no es 0. Torque total es distinto de 0. ¿Ya? Profesor. El torque, ustedes saben que el torque hace que las cosas giren. Por lo tanto, esta espira va a girar. ¿Y cómo va a girar? Una manera una manera de ver cómo gira la espira es ver para dónde van las fuerzas. ¿Ya? Aquí tenemos anotadas las fuerzas. Veamos cómo van las fuerzas sobre esa espira. Miren, voy a borrar acá arriba, ya no me queda mucho espacio. Fíjense en esa espira. Vamos a dibujar de nuevo la espira. La fuerza 2. ¿Hacia dónde va la fuerza 2? La fuerza 2 está aquí. La fuerza 2 va en dirección menos K. Por lo tanto, la fuerza 2, vamos a F2, es hacia abajo. F2. Y la fuerza 4 es menos F2. La fuerza 4 va hacia arriba. Por lo tanto, así, F4. Pongamos la espira de lado. De lado, a ver, este sería el eje X. Supongan que la espira la giro hacia allá. La giro hacia allá. Este es X, este es Y y este es Z. Este de aquí es el cable 4 y este es el cable 2. La fuerza 2, ¿hacia dónde va? Va hacia abajo, según menos K. Por lo tanto, F2 apunta hacia allá. ¿Y para dónde va F4? F4 es menos F2, por lo tanto, F4 va hacia arriba. Este es F4. ¿Ya? Se fijan entonces que si la espira la ponemos de lado, uno ve claramente que una fuerza apunta hacia arriba y la otra fuerza apunta hacia abajo. Por lo tanto, esta espira tiende a girar de esta forma. ¿Ya? Aquí hubo algún error. A ver,
hay un error por ahí porque me equivoqué en algún signo o alguna cosa, ¿ya? Pero si uno mira las fuerzas, una fuerza apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Por lo tanto, la espira tiende a girar. Y eso es lo que ocurre con los motores. Cuando uno tiene un motor por el cual circula corriente y además hay un campo magnético, el campo magnético hace que las espiras giren y por lo tanto que el eje del motor gire. Por eso que giran los motores. A ver, vamos a ver el chat. Si hay alguna pregunta por ahí. Ya. Se entiende esta parte, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya lo que pasa con los torques y las fuerzas magnéticas. Ya, vamos a seguir entonces con la materia. Y lo que tenemos que ver ahora es seguir viendo el campo magnético y cómo se forma el campo magnético. ¿Ya? Cómo se genera el campo magnético. Ya, vamos a compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá. Ya, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las espiras ya la tenemos vista. Lo que habíamos visto hasta ahora era que cuando hay una corriente eléctrica, o sea, cuando hay un campo magnético y una corriente eléctrica, esa corriente, o más bien el cable, siente una fuerza, ¿cierto? Pero resulta que en 1819 Ørsted descubre que la aguja de una brújula era desviada por un conductor que transporta corriente. Se empezó a ver que el efecto contrario también pasaba, o sea, cuando había una corriente por un conductor, esa corriente hacía que la aguja de una brújula se moviera. ¿Y qué significa eso? Significa que hay una fuerza. La aguja de la brújula es sensible a los campos magnéticos. Entonces, ¿qué significa que hay una fuerza? Y si hay una fuerza, entonces también tiene que haber un campo magnético, porque el campo magnético uno lo define a partir de las fuerzas. Y lo que significaba eso era que las corrientes eléctricas son o generan campos magnéticos, ¿ya? Y después de ese descubrimiento se empezaron a hacer experimentos para tratar de ver cómo era esa fuerza, ¿ya? Y entre dos personas, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, ya en 1700, en el año 1700, vivieron en el año 1774 al 1862, por lo tanto, el siglo XVIII, y Félix Savart, también en la misma época más o menos, ellos midieron las fuerzas eléctricas producidas por la corriente generada y lograron establecer experimentalmente lo siguiente. Primero, supongan que aquí hay una corriente, ¿ya? Este cable que está aquí lleva una corriente y vamos a ver qué pasa en el punto P, ¿ya? Primero, encontraron que en el punto P había un campo magnético, ¿ya? Como, acuérdense, la corriente producía movimiento en una aguja magnética, en una brújula. Si produce un movimiento, hay una fuerza. Y si hay una fuerza, tiene que haber un campo magnético. Entonces, esta corriente
de alguna manera producía un campo magnético en el punto P. ¿Cuánto era el campo magnético? Primero encontraron que el campo magnético era perpendicular a R tongo. ¿Qué es lo que es R tongo? R tongo es el vector que va entre la corriente y el punto P. R tongo es un vector que va hacia allá, ¿cierto? Y ellos encontraron que el campo magnético era perpendicular a R tongo. Perpendicular significa que el campo magnético apunta, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, porque R tongo apunta hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, el campo apunta hacia el lado. Y además, el campo era perpendicular a DS. ¿Qué es lo que es DS? DS es un pedacito de corriente o un pedacito del cable por donde circula la corriente. Entonces el campo era perpendicular a R tongo y al DS, al movimiento de la corriente. Además encontraron que el campo magnético era proporcional a 1 partido por R cuadrado. O sea, si uno estaba más lejos, el campo disminuía como R cuadrado. ¿Qué es lo que era R? R es la distancia entre el cable y el punto P. Todas estas cosas las descubrieron a partir de experimentos. O sea, qué sé yo, pusieron un cable, pusieron la aguja un poco más lejos, la aguja y la brújula un poco más cerca, midieron cuánto era la fuerza y así sucesivamente. Estas son cosas bastante largas de hacer, especialmente cuando uno no las conoce. Después encontraron además que el campo era proporcional a la corriente. Mientras más corriente, más campo magnético. El campo también era proporcional al largo del cable, al DS, y era además proporcional al seno de teta. Miren todas las cuestiones que encontraron. Y a partir de todas estas cosas que encontraron, todos estos fueron descubrimientos experimentales, pudieron reconstruir la forma del campo magnético generada por una corriente. Y la forma era esto que está aquí. Ustedes dirán, eran magos. Sí, eran casi magos. Casi magos porque encontraron que el campo magnético generado por una corriente era ds cruz R tongo partido por R cuadrado por mu0 partido por 4pi. Bueno, este mu0 por 4pi es una constante, ¿ya? Inicialmente era solo un número, pero después descubrieron que ese número era la permeabilidad magnética del vacío dividido por 4pi, ¿ya? Y mu0 vale esto que está aquí. Ya, y las unidades, bueno, las unidades siguen siendo Tesla, que son las unidades del campo magnético, pero que encontraron que el campo magnético era mu0 partido por 4pi por I ds cruz R tongo partido por R cuadrado. Y este campo era el campo generado por un pedacito chiquitito de corriente. Obviamente, el campo total generado por un cable largo es la integral. Entonces, el campo total es la integral de esto que está aquí, o sea, mu0i partido por 4pi por ds cruz R tongo partido por R cuadrado, ¿ya? Así que con esto ya podemos calcular los campos magnéticos generados por una corriente. Entonces, cada vez que uno tiene una corriente, siempre va a haber un campo magnético. Ahora, en general, esos campos son más o menos chicos. Fíjense que aquí el mu0 tiene un factor 10 a la menos 7. Por lo tanto, la fuerza que genera la corriente de un cable es muy poca. Por eso los motores, para que funcionen, tienen que tener muchas vueltas. Si ustedes abren un motor, abran algún día algún juguete viejo por ahí y sáquenle el motor. Y abran el motor y échenle una miradita y van a ver que está lleno de un montón de cables que están dando vueltas alrededor de un eje. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque la fuerza que produce
una espira es muy bajita. Entonces, para que la fuerza se sume, tiene que ser muchas espiras. O el torque más bien, para que el torque se sume, tiene que ser muchas espiras. Entonces, esta es el campo magnético B igual a mu0i, la integral de mu0i por la integral de ds cruz r partido por r cuadrado. Esa es una ley fenomenológica que se descubrió a partir de experimentos que se hicieron en el siglo XVIII, siglo XVIII. Ya, y ahí terminamos con el campo magnético, generado por una corriente. Lo que vamos a ver, como nos queda un poco de tiempo, podemos hacer un ejemplo, ¿cierto? Así que vamos a ver, déjenme ver la clase siguiente, que sería la 13. Ya, si están viendo la pantalla, van a ver que tenemos el campo generado por una corriente circular en un punto P, pero este es medio complicado, así que no lo vamos a ver todavía, lo vamos a ver más adelante. Una espira en un semicírculo. Vamos a ver este que es el más simple de todos, campo magnético debido a una porción lineal de corriente. Ya vamos a ver este ejemplo, pero antes, primero que nada, vamos a explicarles un poquitito algunas otras cosas. Ya. Ya, entonces, lo que vimos recién es lo que se llama la ley de Biot-Savart, ¿ya? ¿Qué es la ley de Biot-Savart? Que el campo magnético B es igual a mu0 i partido por 4pi por la integral de dl cruz r tongo partido por r cuadrado. Vamos a ver si estoy bien. Ya, esta es la ley de Biot-Savart, ¿ya? Como si se fijan aquí tengo un r tongo y aquí un r cuadrado. ¿Qué es lo que son estos r tongo y r cuadrado? Veámoslo acá. Aquí tengo una corriente I, ¿ya? Y aquí tengo un punto P. Este campo es la integral entre A y B. Por ejemplo, acá, aquí yo tengo el punto A, aquí tengo el punto B, ¿ya? DL o DS es un pedacito, un largo aquí en el cable, ¿ya? Este es DL. Acuérdense que DL tiene dirección porque el DL apunta en la dirección de la corriente. Por lo tanto, DL apunta hacia allá. ¿Ya? Ahí se ve, ¿cierto? DL es un pedacito de cable que tiene la dirección de la corriente. R tongo es el vector que va entre DL y P.
R tongo es un vector unitario, eso sí, así que es un vector cortito, ese es R tongo. ¿Ya? Es la distancia entre DL y P, esta es R. ¿Ya? Este R que está aquí es la distancia entre este punto y ese punto. Ese es DL, ese es R tongo y todo lo demás, ¿ya? Ahora, esta es una manera de escribir la ley de Biot-Savart. Pero ustedes saben que hay otra forma, que es la que me gusta usar a mí, porque es más fácil de entender cuando uno tiene un sistema de coordenadas, es mu0 i partido por 4pi, la integral de dl cruz r menos r' partido por r menos r' al cubo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? R menos R', este es un módulo. El módulo de R menos R' es este R que está aquí, es el largo. R y R' son los mismos vectores que hemos usado hasta ahora para el campo eléctrico. R es un vector del origen a P. Es un vector que va desde el origen al punto P. Y R' es un vector del origen a DL. Un vector que apunta desde el origen a donde está el DL, ¿ya? Entonces, usando esta formulita es un poco más fácil hacer los problemas. ¿Por qué? Porque yo tengo el vector R es bien conocido y el vector R' son bien conocidos. En cambio acá, el R tongo es un vector que apunta, es un vector unitario que apunta hacia allá. ¿Cómo lo calculo? Es medio complicado calcularlo. ¿Ya? Pero R y R' no son tan complicados de calcular. Ya, entonces vamos a hacer, usando esta formulita, vamos a resolver el problema del campo magnético generado por un cable recto. Vamos a hacer este problema. X y un cable que tiene una corriente ¿Se alcanza a ver? Sí. En el punto P acá arriba. Ahí está el punto P. Y seguramente eso vale H, ¿cierto? No, vale L y L. Ya, esta altura vale L y este vale L minúscula. Entonces, vamos a calcular el campo magnético en el punto P. O sea, vamos a calcular B sub P. Acuérdense que la corriente eléctrica genera campo magnético en todo el espacio. Nosotros vamos a calcularlo solamente en este punto de acá. ¿Ya? O sea, B sub P. B sub P se calcula usando esto de aquí. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale R, cuánto vale R' y hacer estos cálculos y después multiplicar. Acá ya tenemos el sistema de coordenadas, que es este que está aquí, el sistema cartesiano. El sistema cartesiano, tenemos el eje que está ubicado, el cable que está ubicado sobre el eje X, el punto P está ahí arriba. Entonces, empecemos por encontrar cuánto vale R. ¿Cuánto vale R? R, acuérdense, ¿qué es lo que era R? R era el vector que va desde el origen hasta el punto P. Vector que va desde el origen, este es el origen, hasta el punto P.
¿Cuánto sería ese vector? Ese es fácil, ¿cierto? ¿Lo tienen ya o no? A ver, vamos a ver si están despiertos, porque yo no, como no los he escuchado nada hasta ahora. Ángelo Rojas, ¿cuánto vale R? ¿Está por ahí Ángelo o no? ¿Me escuchan? ¿O estoy hablando solo? No está, parece. Daniel Catalán, ¿cuánto vale R? Sería LJ Tongo. Excelente, muy bien. LJ Tongo porque es un vector que va de aquí hasta allá, por cierto, es súper simple. Y ahora, ¿cuánto vale R'? R' es un vector que va desde el origen hasta un punto en el cable, hasta un DL. El DL está, este es el DL, supongamos. Aquí está mi DL. ¿Ya? Resulta que es un vector que va desde acá hasta DL. El DL se mueve, ¿cierto? Por lo tanto, el R' es un vector variable. Es un vector variable y los vectores variables, acuérdense, uno los pone usando la misma letra que el eje. El eje es el eje X y uno lo pone usando una letra igual, pues el X. ¿Ya? Esto es cuando los vectores son variables, uno usa estas letras para designar variables. ¿Por qué? Porque el X puede ser 0, puede ser 0,1, 0,2, qué sé yo, o puede ser hasta L, ¿cierto? El X es variable. Ahora, ¿cuál es la dirección de R'? R' está sobre el eje X y apunta hacia la derecha, por lo tanto la dirección es Itongo. ¿Ya? Y aquí tenemos R entonces y tenemos R'. ¿Qué nos falta? Profe, Nos falta el DL, ¿cierto? ¿Cuánto sería profe, D? ¿Sí? en vista de que es de L no debería ser de X, DL, justamente, el R'. DL es de X, claro que sí, Ah, ya, ya. pero le falta algo al DL, a este, Y Tongo. Itongo, justo. Acuérdense que cuando uno tiene un DL que está sobre el eje, ese DL vale el eje, o no el eje, sino la letra del eje, pero con un D, ¿ya? Si el DL fuera acá arriba, sería DI. Entonces, aquí estamos con estas tres cosas. Ya, ahora, ¿cuánto vale R menos R'? R menos R' vale LJ Tongo menos X y Tongo, ¿cierto? ¿Cuánto vale el módulo de R menos R'? El módulo vale la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, por lo tanto sería raíz de L cuadrado más X cuadrado, ¿ya? Y ahí estamos listos con lo que necesitamos. Tenemos R menos R', tenemos DL, tenemos este módulo, ¿cierto? Ya, ahora, ¿dónde vamos a escribir la ecuación? Vamos a borrar acá arriba. Ya, entonces, lo que tengo que calcular es esto que está aquí. Entonces, ¿qué me queda? B. Ah, el sol. Eh, ya, ¿cuánto vale B? B vale mu0 i partido por 4pi, la integral de dl. dl vale dx, ¿cierto? Dx y Tongo cruz R menos R'. R menos R' vale LJ Tongo menos LJ Tongo menos X y Tongo.
partido por R menos R' al cubo. R menos R' vale esa raíz y eso al cubo vale la raíz de L cuadrado más X cuadrado y todo eso al cubo, ¿cierto? Perfecto. Y ahí estamos con la integral. Ahora, como ya tenemos la integral, ahora podemos ver cuáles son los valores, los límites. Resulta que estamos integrando en dx. Ahora sabemos que estamos integrando en dx, por lo tanto, ¿desde dónde hasta dónde varía dx? Si se acuerdan bien del problema, era un cable que era de largo L. Ese era el cable, ¿cierto? El cable, el X entonces varía desde 0 hasta L minúscula. De 0 a L minúscula. Y ahora nos queda una cosa más que es calcular el producto cruz. ¿Y cómo lo hacemos? B es igual a mu 0i partido por 4pi por la integral de qué cosa. Fíjense que ahora estamos medio atrasados, pero miren, el producto cruz se calcula usando la ley distributiva. Tengo dx y tongo cruz L j tongo. ¿Cuánto me da eso? Me da dx L. ¿Cuánto vale I cruz j? I cruz j vale k tongo menos dx y tongo o dx por x y cruz i. L cuadrado más x cuadrado al cubo. Ya, fíjense acá. Este cruz S me da esto de aquí, pero I cruz I, ¿cuánto vale? I cruz I vale 0. Entonces, eso vale 0. ¿Y qué me da acá entonces? Me da mu 0 y partido por 4pi por la integral de 0 a L, ¿de qué cosa? De x L catongo partido por esta raíz al cubo. Esto lo puedo escribir de otra manera, que es un poco más simple, L cuadrado más X cuadrado, y eso elevado a 3 medios. ¿Ya? Entonces, acá tenemos B. ¿Estamos? Entonces, con este ejercicio hemos calculado, ahora, la integral todavía no la calculamos, eso lo voy a ver mañana, pero la idea es, esperen, se puede tapar la luz para que no moleste tanto, está saliendo el sol por acá, por eso estamos con problemas. Ya, entonces, la idea creo que la entendieron, ¿cierto? Es aplicar esta formulita, que es la ley de Biot-Savart, y para eso tenemos que entender bien qué es lo que son R, R' y dl. Y si entendemos bien qué es lo que son esas tres cosas, para el sistema de coordenadas que estamos usando, entonces el resto es más o menos simple. La integral la vamos a ver mañana. Y eso por ahora. ¿Ya? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Creo que ahí estamos, ¿cierto? Bien, entonces, pues nos veremos mañana a las 9:40, si no me equivoco, ¿cierto? Y ahí seguimos. Voy a preguntar también cuál va a ser la programación para el resto del semestre, porque seguramente va a cambiar un poco, pero ahí les digo, ¿ya? Nos veríamos mañana entonces, que les vaya muy bien. Ya, chaito. Chao, Chaito. profe. Chao, profe, que estés bien. Chao.